primero, como ya os he dicho, es entenderse a uno mismo como un consagrado, como alguien que se ha puesto a las órdenes del Señor para hacer la voluntad de Dios, caminar hacia la santidad, pero también para colaborar con la misión del Señor, para nuestra frase, amar y hacer amar al amor. Entendiéndose así a uno mismo como un consagrado, creo que las cosas se aclaran suficientemente. Es necesaria esa estructura personal o estructura de familia, a la que ya me he referido comentando los reglamentos, oración, asistencia a las reuniones, evangelización de la familia, el tema económico, la formación, bueno, todo esto. Bien. Pero es necesario también que asumamos como un deber ese apostolado, esa evangelización. Para poder hacerlo, creo que un elemento fundamental, el más importante, es tener ganas de hacerlo. Si no, no hay nada que hacer. Si no hay ardor, es lo que pedía Juan Pablo II cuando habló por primera vez de la nueva evangelización, si no hay un nuevo ardor, si no hay deseo ardiente, celo por la salvación de las almas, si no hay el deseo de comunicar a propios y extraños la realidad del amor de Dios, si no hay deseo de estar bien preparado para defender a la Iglesia, tendrás todo al alcance de tu mano y no harás nada. Entonces, eso es lo primero. Lo primero siempre va a ser la espiritualidad. Como os dije, respondemos a 3 preguntas. ¿Por qué tengo que hacer las cosas? Por agradecimiento. ¿Cómo tengo que hacer las cosas? Como María. ¿Qué cosas tengo que hacer? San Francisco es el ejemplo y el modelo. También la Virgen es el ejemplo, también San Francisco es un modelo del cómo, pero en líneas generales la Virgen nos enseña el por qué y el cómo, San Francisco nos enseña el qué. Y en el qué está repara mi casa, que como ves amenaza ruina. En la primera de las meditaciones de este retiro os hablé de la situación de la Iglesia, de esa apostasía silenciosa, que a veces es apostasía hacia la nada, otras veces es apostasía hacia las sectas, pero que en todo caso hay un abandono, hay una falta de evangelizadores célibes. A veces también te da la sensación de que algunos de los que existen tendrían quizá que hacer las cosas de otra manera, pero numéricamente es evidente que hay una falta de evangelizadores célibes. Y por lo tanto, la solución no va a venir, porque la Iglesia afortunadamente ya ha dicho que no va a venir ni de la ordenación sacerdotal de las mujeres, ni de la ordenación sacerdotal de los hombres casados en la Iglesia latina. En cambio, tenemos en la Iglesia, y nosotros somos un pequeño ejemplo, una multitud de consagrados laicos que pueden hacer muchísimo más. Primero tienen que querer hacerlo, pero después tienen que tener también la formación, la capacitación, los medios para poder hacerlo. Querer hacerlo, el corazón. Los medios y la formación, eso no depende solo de ti, depende de que te den los instrumentos para ello. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Para eso es para lo que hemos preparado estos 3 cursos de formación. Mañana voy a profundizar en cada uno de ellos y ahora simplemente voy a hacer una presentación de conjunto, con las condiciones que tenemos que aplicar para llevarlos a cabo. Primer curso de formación dedicado a los niños, previsto para niños entre 7 y 12 años. Bueno, 5 cursos, cada curso también sus 52 temas, es decir, un curso de formación completo, pensado en niños. Mañana, repito, os mostraré ya algunas de estas cosas, de las que ya están grabadas, los dibujos que ya están hechos. Bien. Segundo curso de formación, adolescentes. En los adolescentes, en cambio, aunque son también 5 cursos, no está pensado para hacer las reuniones semanales, sino quincenales. A los adolescentes les proponemos una reunión catequética. A la siguiente semana, una cosa lúdica, por ejemplo, una excursión.
A la siguiente semana otra reunión catequética. A la siguiente semana una actividad de tipo asistencial, por ejemplo, visitar un asilo, estar con unos ancianos, salir al campo para recoger basura. Es decir, con los adolescentes ya tienen otra edad, ¿no? Ya trabajamos con ellos enseñándoles no solamente teoría, sino también haciendo con ellos algunas cosas de tipo práctico. Pero también 5 cursos de formación, desde los 12 a los 17 años. Tercer curso, que a su vez tiene otros 5 cursos de formación, de momento, seguramente después irán más, pensando en los adultos y considerando adulto aquel que ya tiene los 18 años cumplidos. Bueno, no he pensado en un curso específico para jóvenes entre 18 y 30 y un curso después para adultos a partir de 30, porque entonces tendríamos que entrar en una subdivisión de materias, ¿no? Porque a lo mejor a los de 30 les puede interesar más quizá formación en el ámbito de la familia. Bueno, entonces, en principio, por lo menos que estos 5 cursos son formación en la fe. Este curso para adultos, el primero de estos 5 años de formación para adultos es el que está recogido en este libro, Catequesis FM1, el primero, pues si Dios quiere, será el Catequesis FM2, 3, 4, 5. De esto ya os hablaré mañana, cuando os hable niños, adolescentes y adultos. ¿Esto qué es? Esto que es, evidentemente el de niños no es para vosotros, ¿no? Obvio. Digo obvio, no tan obvio, porque cuando algunos lo han visto he dicho, yo creo que necesito empezar por la catequesis de niños, ¿no? Bueno, en todo caso, no está pensado para vosotros, ni está pensado para vosotros el de adolescentes, aunque alguno quizás sea un adolescente, está pensado para vosotros el de adultos. En cualquier caso, niños y adolescentes no está pensado para vosotros, el de adultos sí, pero en cualquier caso, los tres bloques de 5 años están pensados como un material para hacer apostolado. Creo que esto es lo primero que tenéis que tener en cuenta. Es decir, esto está pensado para vosotros, pero no solo para vosotros. Esto os va a formar a vosotros, serán la base de nuestras reuniones semanales, que serán reuniones de formación en la fe, manteniendo, como ya he repetido hasta la saciedad, manteniendo el propósito semanal que caracteriza nuestra metodología y que es la dirección espiritual. Está pensado para vosotros, pero no solo para vosotros. Lo que quiero es que todos los consagrados de los franciscanos de María os entendáis a vosotros mismos como apóstoles, como evangelizadores, como catequistas, y tenéis un material para hacerlo. Es decir, tenéis una formación que os va a permitir hacerlo. Si lo hacéis o no lo hacéis, ya no dependerá de si tenéis o no el material. Dependerá de si no encontráis a nadie que quiera, esto es posible, o de que no tengáis las ganas, la energía, la valentía, el tesón o lo que sea para poder llevar esto adelante. Por lo tanto, centrémonos, por ejemplo, en el caso de los adultos, pero vale igual niños o adolescentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como consagrados? Formarnos y formar a otros. Este material, este libro en concreto, no es un libro para poner a la venta a cualquiera, como tenemos, por ejemplo, en la parroquia de Madrid, los libros a la venta, o en las editoriales, en las librerías religiosas aparecen, sobre todo algunos libros míos, están ahí a la venta para todo el mundo. Esto no es así. Este material es para el uso interno de los franciscanos de María, y no porque esto tenga ningún tipo de secreto o de herejía, para nada, en absoluto. Ninguno, en absoluto. Esto es ortodoxo 100%. Pero quiero que, usándolo solo los franciscanos de María, demos a la reunión un valor añadido. Y porque además cada una de las lecciones, de las catequesis, insisto, lo mismo niños, adolescentes que adultos, tienen un propósito. Y ese propósito tiene que ser planteado en la reunión, ejecutado fuera de la reunión en la casa, revisado en la reunión siguiente. Esa es nuestra metodología. Si este fuera simplemente un libro de formación en la fe, bueno, sin más,
pues aparte de que yo tengo derecho efectivamente a decir este libro solo se lee dentro de los grupos de los franciscanos de María, y no por ningún tipo de ocultismo, sino porque este es un material para los franciscanos de María y el que quiera tener este material que venga a los franciscanos de María, ¿verdad? Pero aún podría discutirse, pero es que esto va unido a una metodología. Esa metodología es la metodología de la dirección espiritual. Propósito, práctica del propósito, revisión de vida. Y eso solo se puede hacer en un grupo. Por lo tanto, material para vosotros, pero material para que a través vuestro llegue a otros. Pero no que llegue a otros dándoles el material, sino que llegue a otros invitándoles a que se formen grupos de formación. El material tiene que llegar a los demás, pero a través de la formación de grupos, no a través de la venta o regalo o difusión a través de internet, etcétera, de este material. O sea, este material es un material para hacer apostolado, para hacer catequesis, es un material para que llegue a otros, pero siempre ligado a la participación en un grupo. Confío en que esto os quede claro suficientemente a todos. Por tanto, no es un material que tú puedes decir, voy a comprar este libro y se lo voy a regalar a una hija mía. Hay muchos libros de los franciscanos de María que sí que puedes hacer eso y que debes hacerlo. Tú puedes decirle a una hija tuya, hija, ¿por qué no nos reunimos una vez al mes tú y yo y hablamos de esto? Eso sí. Mira, hija, vamos a reunirnos una vez al mes, o una vez a la semana, o una vez a la quincena, y vamos a hablar de esto. Mira, hablamos de otras cosas, de lo que tú quieras, pero un ratito vamos a hacer una lectura de una página de este libro. Y entonces, sí, no hay ningún problema que entonces tu hija, estoy poniendo este ejemplo, se lleve el libro, no hay ningún problema. Pero repito, tiene que estar ligado a una reunión. La catequesis tiene que ser siempre personal. Con esto, evidentemente, no quiero decir que no tenga utilidad otro tipo de catequesis a través del uso de determinados medios de comunicación donde tú sueltas al viento unos mensajes. Claro que tiene utilidad, pero nuestro método es el método del cara a cara, del contacto directo, del persona a persona, que así como fue además la primera evangelización, y que puede parecer más lenta, pero es muchísimo más segura. Busca a quien sea, ahora veremos a quién, busca a quien sea, invítale a reunirse, no solamente que vaya a la reunión de tu propio grupo, de tu propia escuela de agradecimiento, o que formes una escuela de agradecimiento con él y otras personas más, por supuesto que eso puedes y debes hacerlo, pero a lo mejor sin llegar a eso, invítale a reunirse contigo para hablar de Dios, invítale, ¿no? Y no tienes que pensar en voy a tener que conseguir 10 personas o 5 personas, basta una sola persona. Por lo tanto, primer punto, todos tenéis que sentiros catequistas. Tenéis el instrumento para esa catequesis. Este instrumento es para vosotros y a través vuestro para otros. Pero esos otros que van a recibir este material solo pueden recibirlo en el contexto de una reunión. Una reunión de escuela de agradecimiento o una reunión que tienen con vosotros. No es necesario, no es condición necesaria que esa reunión sea numerosa, pero tiene que ser un encuentro, una persona. Tú tienes que establecer una vinculación con ese al cual le vas a transmitir tu experiencia de Dios. Tienes que establecer una relación personal. Tienes que poder comunicarle a esa persona tu vida, tu experiencia. Aquí hay un propósito que tú estás practicando y que le estás contando a esa persona cómo lo has practicado. Y poco a poco esa persona va a ir entrando en la dinámica de que el Evangelio es para vivirlo y no solamente para teorizarlo. Y también poco a poco va a ir entrando en la dinámica de contarte a ti sus experiencias. ¿A quién tenemos que acceder? Es decir, ¿con quién tenemos que ser catequistas? Vamos a hacer una especie de círculos concéntricos en orden preferente. Primero, la familia. Primera cosa, la familia. Tenemos 3 bloques
niños, adolescentes, adultos. Eres catequista, eres un consagrado. Piensa, ¿a quién de mi familia? Piensa. Puede ser uno, pueden ser 5. Hay que entrar en las catequesis familiares, es decir, hay que hacer y crear catequesis familiares. Puede ser con tu esposo, por ejemplo, y a lo mejor no habrá nadie más. Ojalá que después a tu esposo se unan un primo, o se una un hermano, o se una tu mamá, o se una... No. Pero quisiera que entendierais que el primer ámbito en el que os pido como consagrados que trabajéis es vuestra familia. Por lo tanto, entremos en el concepto de catequesis familiares. No digo que sea fácil, pero alguien por lo menos puedes encontrar. El esposo, la esposa, una hija, alguien un poquito más sensibilizado al tema. Si es un niño, le vas a dar la catequesis del niño. Si es un adolescente y se deja, que es la etapa más difícil de la vida, ¿verdad?, pues vas a darle las catequesis de adolescente. Y si es un adulto, le vas a dar las catequesis del adulto. Ahora, primera cosa, por lo tanto, vosotros sois consagrados y sois catequistas. Ya estáis pensando con quién vais a empezar una escuela de agradecimiento. Cada uno de vosotros tiene que convertirse en el responsable de una escuela de agradecimiento familiar. Además de ir a la escuela de agradecimiento a la que estáis yendo, que vais con otros franciscanos de María. Además de eso, insisto, este es el cambio de mentalidad. Tenemos que generar escuelas de agradecimiento familiares. Basta con que haya una persona, además de vosotros, porque el Señor dijo, donde dos o más, dos, yo estoy allí presente en medio de ellos. Por lo tanto, ¿a quién? Pues mira, yo creo que con 2 de mis nietos puedo empezar algo. Muy bien, ¿ya eres catequista de tus nietos? Mañana hablaré de la catequesis de niños, las condiciones y todo lo demás. Ahora estoy, repito, haciendo una introducción, ¿no? Y yo puedo hacer esto, todavía con uno de mis hijos adolescentes aún puedo. Pues estupendo, con tu hijo adolescente. O yo puedo empezar con mi marido, yo puedo empezar con mi familia, con toda la familia, a lo mejor un día a la semana, o preparar el Evangelio del domingo, reunirnos para orar, ver un punto de formación. Estupendo. Lo primero, mentalidad de formador, mentalidad de catequista, mentalidad de evangelizador, y lo primero, primer círculo, tu familia. Tu familia. Tienes que ser catequista de alguien de tu familia. Os decía en la meditación anterior, si el día que os muráis y vayáis al juicio personal, porque después vendrá el juicio final, donde habrá seguramente más de una sorpresa, ¿verdad? Pero en el juicio personal estaremos solitos nosotros ante el trono de Dios. Y ese día podéis estar seguros de que Dios os va a preguntar qué has hecho con la transmisión familiar de la fe. Esto podéis estar seguros, de que esta pregunta os la hace. ¿Qué has hecho con el tesoro que has recibido de tus mayores? ¿Cómo lo has transmitido? Esta pregunta nos cae a todos, De eso no tengáis la menor duda, que esta pregunta nos cae a todos. Y es para ponerse a temblar. Al menos que podamos decir, lo he intentado. Señor, mira, empecé tarde, cuando me quise poner a ello ya estaban malcriados, ¿no? Lo he intentado, pero el mundo es muy difícil. Bueno, de acuerdo, pero al menos tienes que poder decir, lo he intentado. Por lo tanto, primera cosa, sois catequistas de vuestras familias, sois los sacerdotes de vuestras familias, en el sentido de que todo bautizado participa del sacerdocio real, del sacerdocio común de los fieles. Sois los catequistas de vuestras familias. A ver cómo os las apañáis, pero esto tenéis que hacerlo. Cada franciscano de María tiene que hacer una escuela de agradecimiento familiar. Insisto, será con un nieto, será con el marido, será con el marido y un hijo, será con la mamá, será con quien sea. Tú tienes que evangelizar a tu familia. Será, y ahora veremos el siguiente paso, cómo será, cuántas veces, bueno, pero primero la familia. Segundo círculo,
Segundo círculo, los amigos. Es un círculo próximo, un poco más amplio. Abre los ojos, abre los oídos. Porque a lo mejor tienes personas que están buscando. Quizá tienes personas ahí al alcance de la mano que están pasando un momento difícil y que a través de esa dificultad de salud, de familia, de economía, están desconcertados, están como ovejas sin pastor y no son practicantes. Por lo que sea, a lo mejor no son malas personas, pero hace tiempo que abandonaron la práctica religiosa y no son practicantes. Esos, por ejemplo, en Latinoamérica, son los que más fácilmente van a las sectas. Son las piezas fáciles de cazar. Porque necesitan apoyo, necesitan esperanza, necesitan una orientación. Y tú estás ahí, al alcance de una mano extendida. Abre los ojos, abre los oídos. Tienes un amigo, tienes una amiga que está pasándolo mal. Acércate a esa persona. ¿Qué puede ocurrirte? ¿Que te den con la puerta de las narices? Bueno, ofréceselo al Señor, al cual seguramente tú mismo más de una vez le has dado con la puerta de las narices. Pero a lo mejor ocurre lo contrario, que esa persona te dice, gracias, de verdad que estupendo. Ofrécele y dice, ¿por qué no vamos de vez en cuando a rezar a un lugar de tu ciudad que sea un lugar tradicional? Cada ciudad lo tiene. Una iglesia donde la gente acude porque hay una imagen a la que se tiene mucha veneración, porque hay una costumbre de ir allí para tal o cual motivo o en determinadas fechas del año. Empieza por eso. Estás sin trabajo, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Vamos a ir una vez al mes al Cristo de Medinaceli, te acompaño, vamos a ir, venga. Empieza por eso. Empieza por decirle, oye, ¿qué te parece si quedamos de vez en cuando y vemos algunas cosas de tipo religioso, algo de formación? Porque a lo mejor te puede venir bien, a mí me ha venido bien, a mí me ha ayudado, yo también he tenido mis momentos difíciles, o los sigo teniendo. Entonces tú empiezas a mirar a tu alrededor y vas a ver, pues, naturalmente que hay personas que están cerradas, otras personas no, pero ya están, digamos, encajadas dentro de uno u otro grupo en la iglesia, pero vas a poder ver otras personas, aunque sean pocas, con las cuales empezar a tener una formación con ellos. Y esas personas dependen de ti. Tú eres el Dios próximo. Tú eres la palabra de Dios que va a llegar a esa persona. Y si tú, por vergüenza, para que no digan, por miedo a que te digan que eres un carca o un antiguo o un beato, te callas, te repito, el día del juicio Dios te dirá, ¿qué has hecho con los tesoros que te he dado? ¿Qué has hecho? ¿Los has enterrado? Ah, amigo, te voy a dar un serio tirón de orejas. Ampliamos el círculo, familia, amigos, ampliamos el círculo. Y ese círculo más amplio ya es el de otras personas con las que tratamos menos o tratamos más, pero no de la misma manera. Por ejemplo, el ámbito profesional, los compañeros de trabajo. Muchas veces pasamos con compañeros muchísimas horas del día y a veces las relaciones no son buenas. A veces, pero otras veces no. Quizá no tienes una relación extraordinaria con todos tus compañeros de trabajo, pero lo habitual, sobre todo cuando estás en una empresa donde hay bastante gente, es que siempre con alguien tengas una relación más estrecha. Muchas veces yo me he encontrado con personas que me decían, fíjate que soy compañero de fulanito y para mi sorpresa le he visto aquí en la parroquia viniendo a misa. Llevas años con esa persona es un católico practicante como tú y no te habías enterado. No se trata obviamente de meterse en la vida de nadie, pero se trata de que si tú te sientes un religioso, un consagrado, un catequista, pues empiezas a curiosear, a hacer algo para ver por dónde respira esa persona.
Porque a lo mejor tiene la necesidad de una mano amiga. A lo mejor tiene la necesidad de alguien que le levante porque está pasando su crisis. Y si cada uno va a lo suyo, repito, no solamente no te enteras de que quizá es un católico practicante como tú, sino que a lo mejor está necesitado de ayuda, la busca y no la encuentra. Porque todo el mundo va a su privacy, a su privacidad, y nadie se quiere meter en la vida de nadie. Tienes que hacerlo con delicadeza, pero tienes que hacerlo. Digo, mira, esta persona, quizá con esta persona me llevo bien, tomo el café por las mañanas, quizá con esta persona. Entonces, no vas a decirle a esa persona que no tienes confianza, como sí puedes decírselo a un amigo y, por supuesto, a un familiar, no vas a decirle, oye, ¿quieres que hablemos de Dios? ¿No? Pero puedes decirle, pues fíjate, ¿no? El otro día estuve en misa, ¿no? Y ya, en función de la cara que pone, ya sabes, ¿no? Oye, el otro día es que estaba pasándolo muy mal, por supuesto, siendo verdad lo que le cuentas, no inventes cosas, estaba pasándolo muy mal y me fui a la iglesia y estuve un rato rezando y me quedé mucho más a gusto. Y a lo mejor te encuentras con la sorpresa de que esa persona te dice, pues a mí me pasa lo mismo, o ya me gustaría a mí, sinceramente, ya me gustaría a mí, porque ¿no? Muchas veces, además, es una experiencia vuestra que me contáis con frecuencia, a la gente en ese ámbito, digamos, profesional, y a veces también en los círculos más internos, la gente os tiene fichados, y saben lo que sois, católicos, practicantes. Bueno, y muchas veces están esperando a que lleguéis a trabajar para saltaros encima con el último escándalo de la Iglesia. Mira lo que ha pasado con tal obispo, mira lo que ha pasado con tal cura, ¿no? Y eso es como cuando eres del Madrid y pierdes con el Barça, ¿no? Te vas ese día al trabajo y ya sabes lo que te espera de los del Atleti. No te digo nada si alguno es del Barça, lo que te espera es terrible esa mañana, ¿no? Bueno, la frase típica, ¿qué? ¿Otra vez campeón del mundo? ¿No? Bueno, pues otra vez campeón de Europa, ¿no? Bueno, pues ya lo sabes, ¿no? Entonces un día ha habido un problema en la iglesia y dices, lo que me espera hoy en el trabajo, ¿no? Bueno, sí, pero eso también es una oportunidad. Por supuesto, una parte de esos no hay nada que hacer, o sea, son incordiantes profesionales, ¿verdad? Pero otros a lo mejor son honestos, sinceros, buscan la verdad. Entonces es el momento quizá de plantearle a alguno de ellos, oye, si queréis, pues fuera del trabajo nos quedamos, tomamos un café, tomamos una caña y hablamos de lo que tú quieras. Si quieres hablamos de eso, de por qué la Iglesia no permite el sacerdocio casado. Muy bien. O el problema de la pederastia de los curas. Bueno, vamos a hablar de lo que tú quieras, pero también vamos a hablar de lo que yo quiero. Y entonces, después de hablar de lo que tú quieres, vamos a hacer una lectura de un puntito que tengo aquí en este libro, donde dice que el hombre no es Dios. Fíjate qué cosas, ¿no? Y a lo mejor te vas a enterar de que no eres Dios, que ya es hora de que te vayas enterando, ¿no? Es decir, sois evangelizadores, sois catequistas, y tenéis que estar siempre con la actitud preparada para llevar el mensaje de amor, el mensaje de esperanza y también el mensaje moral de la Iglesia a vuestros ambientes. Si no lo hacéis vosotros, en la mayor parte de los casos, en esos ambientes no lo va a hacer nadie. Familia, primera obligación. Ámbito más próximo después de amigos. Después, el ámbito un poco más alejado de profesionales. Pero todos podemos hacer algo. Yo creo que este curso, todo consagrado franciscano de María, tendría que crear al menos una escuela de agradecimiento nueva, que puedes hacerla, repito, con un nieto. Pero al menos cada uno de nosotros tendría que decir, estoy ayudando a una persona a crecer en la fe. Y si no puedes, bueno, al menos que lo hayas intentado. Eso con respecto a los ámbitos de trabajo, empezando por priorizar, insisto, la familia. ¿Cómo podemos hacerlo? Creo que hay que tener también suficiente imaginación para acercarnos a esas personas con una flexibilidad. Es decir, habrá determinadas personas a las que no podrás decirles los lunes a las 5.
uno cada 5. Y tendrás que tener con ellos un juego más flexible, de decir, esta semana nos vemos a tomar un café a la salida del trabajo el jueves. Venga, a ver si quedamos la semana que viene. Mira, la semana que viene no puedo, venga, pues a la siguiente. ¿Vale? Entonces, con algunos podrás verte todas las semanas, porque a lo mejor depende de ti. Con otros, de vez en cuando. Bueno, lo importante es que tú entiendas tu misión de evangelizador y que después, en la medida de lo posible, vayas dando regularidad, la mayor posible, a esa formación con esas personas. Por ejemplo, los abuelos con los nietos. En este momento, antes también, pero yo creo que ahora con la crisis económica mucho más, los abuelos ejercen una tarea de sustitutos de los padres en la educación de los nietos, que antes estaba cubierta más pues, por las guarderías o por personas empleadas. Con la crisis eso ha disminuido. Son datos, digamos, estadísticos. Si echan mano a vosotros para todo, es que echan manos hasta de la caja vuestra, ¿no? Porque que si estoy en el paro, que si tengo que pagar la hipoteca, que si no me llega a fin de mes, oye mamá, ¿por qué no me das? Bueno, pues, oye, pues pedid vosotros algo a cambio. Pues claro que sí, hija, yo te voy a buscar al niño al colegio, no te preocupes, yo te lo tengo aquí y le doy de comer hasta que tú vengas de trabajar. No te preocupes, con mucho gusto, hija, por supuesto que sí. Pero mientras tanto le dais catequesis al niño. Y si la hija, el hijo, la nuera, el yerno, bueno, dice, de eso nada, porque mi hijo le educo yo, pues le tenéis que decir con mucho cariño, me parece muy bien, hija mía, pero también le das de comer tú. A mí lo que no puede es estar pidiéndome que yo sea una persona que le tiene aquí, que le quito los mocos, que le preparo la comida, que le aguanto las rabietas y en cambio no me permites educarle. Hija, eso no puedes hacérmelo. Si yo le tengo que atender, yo tengo derecho a también participar en su educación. Y participar en la educación de mi nieto significa transmitirle las enseñanzas que han sido fundamentales en mi vida y además que también te transmití a ti. Y que seguramente durante un tiempo a ti te vinieron muy bien y tú las aceptaste con gusto. Por lo tanto, te cobro una hipoteca. ¿Que quieres que me encargue del niño? Que sí, hija mía, que sí, yo ya estoy muy mayor y ya no estoy para esos trotes, pero lo hago con gusto. Pero mientras tanto yo le voy a dar catequesis al niño. Os lo decía antes cuando decía, traes a los hijos a comer a casa y no te permiten dar gracias a Dios en la mesa y tienes que aguantarte encima de burro apaleado. Ponen la comida y no puedes ni siquiera bendecir la mesa. Dices, eso nada, estás en tu casa, mandas tú. Estás en tu casa, estás poniendo el dinero, estás poniendo el tiempo, estás poniendo el esfuerzo y el sacrificio y no te permite enseñarles el Ave María. Pues mira, no. Si tú no me das participación en la educación de tu hijo, que es mi nieto, vamos a ir hasta el final. Si no me dejas participar en su educación, que tienes todo el derecho del mundo, porque tú eres el papá o tú eres la mamá, me parece fenomenal, pero te lo quedas tú. O participo en la educación o no participo en nada. Y esto por un elemental sentido de justicia, pero esto por el bien de vuestros nietos. Por el bien de vuestros nietos, que algún día incluso los besugos de vuestros hijos os lo agradecerán. Porque algún día, si no reciben esta educación, pues irán a la droga o serán unas personas incapaces de comprometerse en la vida y ellos sufrirán las consecuencias de tener unos hijos malcriados y vosotros sufriréis las consecuencias de tener unos nietos malcriados y además las consecuencias de saber que en parte es culpa vuestra por no haber sabido poneros en vuestro sitio. Por tanto, el deber de la transmisión de la fe en la familia abarca en primer lugar a los hijos, pero no termina con ellos, abarca también a los nietos. Y especialmente cuando vuestros hijos os están implicando en la vida de la familia porque os están utilizando para que les supláis como tiempo o como economía sus carencias. Creo que esto queda claro, ¿verdad? Esto es una obligación que tenéis. Insisto, aparte de los círculos
de trabajo apostólico está cuándo podéis hacerlo. Hay que tener imaginación, iniciativa, intentar la mayor regularidad posible, pero hacerlo. Si con una persona te puedes ver todas las semanas, mejor. Que con esa persona no te puedes ver más que cada 15 días, cada 15 días. Que con el otro solo puedes verte de vez en cuando, de vez en cuando. Pero tú eres un evangelizador que está siempre pendiente de llevar el mensaje de amor del Señor. Y en este punto hay que decir una cosa sobre las parroquias. Para nosotros, como he dicho, es importante la colaboración con las parroquias, siempre y cuando esa colaboración la podamos hacer en función de nuestros compromisos familiares, profesionales o los propios compromisos con los franciscanos de María. Pero para nosotros colaborar con las parroquias siempre ha sido un elemento importante. Ahora bien, este aspecto de la catequesis no es, en principio, para llevarlo a las parroquias. Digo en principio, como línea general, porque la parroquia tiene su propio método catequético, su propio programa de formación. Si en la parroquia el párroco no tiene un programa de formación, por ejemplo, para adolescentes, tú puedes decirle, ¿puedo llevar este programa de formación para adolescentes a estos adolescentes? Puedes decírselo. Si el párroco te dice que sí, entonces ese grupo de adolescentes va a ser formado según esta metodología de los franciscanos de María y va a ser invitado a que en un momento u otro, alguno de ellos por lo menos, se sumen al movimiento juvenil de los franciscanos de María de Jóvenes por el Papa. Pero esto tienes que decírselo al sacerdote. Lo que no puedes es hacer trampas. Es decir, lo que no puedes es, a espaldas del sacerdote, que es el responsable de esa parroquia, no puedes, a espaldas del sacerdote, decir yo soy catequista y después doy esta formación, porque eso no es honesto ni es justo. No está pensada esta formación, en ningún caso, niños, adolescentes o adultos, como una catequesis parroquial. Las parroquias tienen sus propios métodos y caminos formativos. Esta catequesis no está pensada para hacer una competencia a la catequesis parroquial o para ser una catequesis presacramental, antes de la primera comunión o antes, por ejemplo, de la confirmación. Yo no he preparado esto para ese motivo. Esta es una catequesis familiar, para ser transmitida en el ámbito de la familia, en primer lugar, o en el ámbito, como he dicho, de los amigos o de los compañeros de la gente con la que rozamos en la vida. La parroquia tiene su propia dinámica formativa. Si tú eres catequista de una parroquia, naturalmente que tu experiencia como franciscano de María, tu vida de oración, la participación en los sacramentos, tu unión con el Señor y tu amor al Señor va a ayudarte y de hecho va a motivarte para que seas catequista de la parroquia, pero tendrás que seguir el método catequético que te diga el sacerdote. Si por cualquier cosa, en un caso concreto, que Dios quiera que no exista, ese método no fuera acorde con la enseñanza de la Iglesia, dejas de ser catequista y ya está, porque el sacerdote dice, aquí enseñamos esto. Y tú dices, yo esto no lo puedo enseñar. Ah, pues entonces me marcho. Punto. Porque a lo mejor puede, repito, darse el caso, Dios quiera que no exista, de que ese sacerdote se está obligando a enseñar algo contrario a la doctrina de la Iglesia. Dios quiera que esto no exista nunca. Pero en ese caso tú eso no lo puedes hacer, te marchas. Pero si tú eres catequista en una parroquia, tienes que transmitir las enseñanzas que te diga el sacerdote. Puede ocurrir que esta catequesis, el sacerdote te dé permiso para transmitirla porque no tiene otra o por lo que sea. Bueno, en ese caso, adelante. Pero siempre, en el contexto de la parroquia, quien tiene la responsabilidad es el sacerdote, es el párroco. Y por lo tanto, esa catequesis tiene que ser la que el párroco, la que el sacerdote dice que se dé. Muy bien, estupendo. Con esos niños será esa catequesis. Puedes ser o no ser catequista parroquial de niños, de adolescentes, de adultos o de lo que sea. Si eres catequista parroquial, tienes que asumir la enseñanza de las catequesis que te diga el sacerdote. Pero yo no estoy planteando, insisto, esto como catequesis parroquial, estoy planteando esto como catequesis familiar. Y tú, a tus nietos, puedes enseñarles lo que tú quieras enseñarles. Esto.
Y tú a tus amigos puedes enseñarles lo que tú quieras enseñarles. Nadie te puede ni te va a prohibir que tú te reúnas con una compañera de trabajo a tomar un café y hablar de Dios. ¿Cómo te van a prohibir eso? Nadie te puede prohibir que tú en tu casa te reúnas el domingo por la mañana antes de ir a misa, a rezar los laudes y después a preparar la misa con la palabra de Dios y hacer una pequeña reflexión sobre un punto de fe. ¿Cómo te van a prohibir eso? Me contaban de un colegio que le decía a una muchacha, hija de unos franciscanos de María, que sabía que estaba en los franciscanos de María. Al enterarse el religioso de ese colegio dijo, de eso nada, ¿no? Porque aquí somos de tal congregación. Oiga, pero qué tontería, ¿no? O sea, tú estás yendo a un colegio de X congregación y te van a dar la formación que ellos consideren que deben de darte, por supuesto que sí. Y habrá, ojalá que los haya, grupos que pertenecen a esa congregación y que están animados por esa espiritualidad. Es su derecho y su obligación. Pero bueno, ese muchacho que va a ese colegio puede participar en esos grupos o no. ¿Cómo que? O sea, tú vas a un colegio de tal congregación y ya no puedes por eso, por ir a ese colegio, participar en un grupo parroquial. ¿Pero qué me estás contando? ¿O no puedes participar en un grupo de otro movimiento? Pero bueno, esa persona ha perdido el sentido común y la cabeza totalmente. Tú vas a ese colegio, bendito sea Dios, y ese colegio pone al alcance de los alumnos unos grupos juveniles inspirados por la espiritualidad del santo fundador de esa congregación, y después esos alumnos, algunos participarán en esos grupos juveniles, otros por desgracia no participarán en nada, y otros participarán en la vida parroquial, y otros participarán en otros movimientos. Por supuesto que sí. ¿Quién te puede prohibir que tú vayas a donde tú quieras? Por lo tanto, vuelvo a insistir, no penséis que la catequesis, vuestra labor de catequistas, vuestra labor de evangelizadores, tiene que hacerse en el ámbito parroquial. Puede hacerse en el ámbito parroquial, pero el ámbito parroquial, que es un ámbito concreto, o el ámbito escolar, es un ámbito concreto, normalmente está bien atendido. Y en cambio hay muchos ámbitos que no los atiende nadie. Todos esos alejados, que podrían ser personas susceptibles, sobre todo en un momento dado de la vida, porque están sufriendo por alguna causa, susceptibles de volver a Dios, están esperando que alguien se acerque a ellos, porque ellos no van a ir, por lo menos habitualmente, a la parroquia. Están esperando que alguien se acerque y que les hable de Dios y que les dé la mano para acercarse a Dios y entonces sí a la parroquia. O sea, no penséis, por lo tanto, tengo que ser catequista y tengo que ser catequista parroquial. ¿Puedes ser catequista parroquial? Por supuesto que sí, es una magnífica forma de colaborar y de hacer esa labor apostólica que tienes que hacer como consagrado. Pero también puedes ser catequista de tu familia, catequista de tus amigos, catequista de tus vecinos o catequista de tu entorno. ¿Por qué no? En esa otra catequesis que no es la parroquial es donde vas a utilizar el material formativo propio, exclusivo de los franciscanos de María. Bien, yo espero que con esto las cosas estén suficientemente claras. Como luego tenemos un rato de tertulia, si hay algunas cuestiones podremos afrontarlas. Lo fundamental, querer hacer las cosas, tener ganas de evangelizar, pasión por Cristo y pasión por la salvación de las almas. Amor al Señor y amor a vuestra familia, amor a vuestros amigos, para transmitirles el tesoro mejor que existe en el mundo, que es el tesoro de la fe. Hacemos un momento de oración.